Hoy, sin duda, acabamos de vivir el mejor día de la Eurocopa 2024. Fútbol fantástico. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Soy Mando Sanabria y hoy tenemos lo que es el resumen. Vamos a empezar con esta serie de videos diarios sobre los partidos de la Eurocopa. Y es que el día de hoy ameritaba sin duda un video porque ha sido impresionante el día que hemos vivido con ese Turquía contra Georgia, con ese Portugal contra República Checa, ambos partidos con muchas emociones hasta el final de los encuentros. Y hoy vamos a analizar ambos partidos, mis impresiones y algunas anotaciones que hice sobre la marcha. Así que sin más vamos a comenzar si les parece. Igual ustedes déjenme en los comentarios qué les gustaría que agregáramos a esta sección de videos diarios que vamos a empezar a hacer desde hoy para los partidos que vayan surgiendo. Aquí tengo mis anotaciones de todos modos, pero ustedes también me pueden decir en los comentarios qué quieren que opine, sobre qué otras cosas les gustaría además de lo que voy a hacer el día de hoy. Vamos a empezar con el partido de Turquía, que, a ver, tenemos que empezar con él porque fue el más espectacular de todos, sin duda, para mí el mejor partido de lo que va de la Eurocopa, y además porque fue el primero el día de hoy. Así que vamos a empezar por ese partido. ¿Qué les puedo decir? Un partido absolutamente loco. Ya de por sí se estaba pintando para hacer un partido de esa magnitud. Por eso yo lo decía ayer. Yo ayer en Twitter ponía que tenía unas ganas de ver ese partido porque tenía una pintaza. Ya no solo por los nombres propios que iba a tener el encuentro. Hablamos de Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Vicha Kvaratskhelia, George Mikautadze. Muchos nombres ya conocidos que eran esos futbolistas jugones que te daban emoción ver. Futbolistas típicos de Eurocopa. Sino también porque yo sabía la capacidad que tenía la afición de Turquía para ir a llenar los estadios alemanes, porque de hecho este dato lo escuchaba en ESPN, y es que tan solo en Alemania hay 3 millones de habitantes turcos, cuando en Georgia hay 4 millones de habitantes en todo el país. O sea que hay casi la misma cantidad de turcos solo en Alemania que de georgianos en todo su país. Es impresionante. Y hoy el Signal Iduna Park fue un hervidero total. Parecía que estábamos en Estambul, típico partido del Galatasaray, estaba hirviendo ese estadio, y es que el partido no decepcionó. Y este partido para poder, a ver, con palabras no voy a poder ejemplificar o poder hacerles sentir para aquellos que no lo vieron lo que fue el partido porque no alcanza. Es uno de los mejores partidos que he visto en mi vida, o al menos en el fútbol de selecciones, pero sin duda. Pero para este partido vamos a dividirlo en 3 puntos que me parecen bastante claves para analizarlo, que son la creatividad, la motivación y el sufrimiento. Vamos a explicar estos puntos. Primero con la creatividad. A ver, Turquía fue un equipo que a mí me gustó muchísimo con el balón. Pienso que tuvieron muchos argumentos, que podemos definirlo con datos generales del partido. Por ejemplo, la posesión, un 56% para Turquía sobre un 44% para Georgia. En los duelos aéreos ganados, 61 para Turquía por un 38.7 de Georgia. Y además también fue un avasallamiento total de tiros. 22 tiros por parte de Turquía sobre 14 de Georgia. Esto nos quiere ejemplificar que el partido lo terminó dominando Turquía. Tuvo unos lapsos Georgia en donde quiso ser protagonista, donde quiso tomar la iniciativa, pero al final el protagonista del partido fue Georgia. Tuvimos muchas cosas que me terminaron gustando de ese control, pero un nombre en especial es el de Arda Güler. Es que Arda Güler se lleva el MVP del partido merecidísimo porque su juego, su encuentro, su actuación fue una de las exhibiciones de esta Eurocopa. Y es que su partido fue bestial, ya no solo en números, sino también en el recuerdo, lo que va a quedar de Arda Güler para la posteridad, porque mete un golazo absolutamente impresionante, que es una locura ahora mismo el mejor gol de la Eurocopa, porque antes de ese gol ya había anotado el mejor gol de la Eurocopa Muldur, que también me terminó gustando mucho el partido de Muldur, no lo tenía mucho en el radar, y la verdad es que su partido anticipando, intercepcionando, siempre saliendo a buscar al rival, a morderlo, después también termina metiendo un golazo impresionante, una jugada muy compleja, que agarrar el balón así y clavarlo en la escuadra es bastante difícil, obviamente, y lo hace de una manera impecable, que hasta ese momento era el mejor gol de la Eurocopa, hasta el gol de Arda Güler, que termina coronándose, porque ya no solo termina siendo el gol, sino que es el gol, 38 pases correctos de 41, es decir, un 93%, 4 pases clave, y también ayudó muchísimo en defensa con 3 tackles. Fue un jugador bastante sacrificado, de hecho tiene una jugada en donde va por Kvaratskhelia para ir a defender y le termina ganando el duelo, un partido impecable de Arda Güler. Eso por la parte de creatividad, me gustó mucho Turquía en ese aspecto, saben controlar muy bien el balón. Me decepcionó un poco el partido de Hakan Çalhanoğlu y de Orkun Kokcu, fueron más esos estabilizadores, yo esperaba quizá algo más de llegada porque ambos futbolistas tienen esa faceta y en algunos duelos, sobre todo en las contras que lograba plantar Georgia, se vieron bastante superados en algunos casos. Pero bueno, el MVP de Turquía obviamente se lo termina llevando Arda Güler. Después vamos con la parte del sufrimiento. ¿Qué quiero decir con la parte del sufrimiento? Que después de que termina marcando el 2-1 Turquía con el gol de Arda Güler, Georgia empezó a tener sus momentos.
Es decir, los típicos momentos que tiene una selección o un equipo cuando va perdiendo, le queda poco tiempo en el reloj y van por los pelotazos. Va a buscar siempre ir a volcarse al área contraria, buscar muchos centros, buscar un rematador, buscar los desbordes. Y eso fue lo que hizo Georgia. Empezó a tomar búsquedas con Kvaratskhelia, empezó a intentar buscar muchos centros, pases filtrados, pero al final la defensa de Turquía empezó a resistir. Y esas son las partes que tiene que tener una selección que intenta llegar lejos en este tipo de torneos cortos, es decir, el sufrimiento, saber sufrir en tu área, y es lo que hizo perfectamente Turquía. Tenemos el partido de Samet Aykadin, que fue una barbaridad defensiva, 6 despejes, una salvada en la línea que termina salvándole un gol impresionante, creo que era Mikatause, no me acuerdo muy bien a quién fue, no me acuerdo a quién fue el balón que salvó en la línea, después una salvada al último hombre, 3 sobre 2 duelos en el piso, termina ganando 2, y ganó todos sus duelos aéreos. Una barbaridad defensiva, porque siempre supo controlar muy bien el mano a mano, le saca una Mikautatse cuando era el último hombre, también le saca un mano a mano a Kvaratskhelia, impresionante lo que supo sufrir el cuadro turco cerca de su área. Y el último punto que quiero tocar es el sufrimiento. No, perdón, es la motivación. El sufrimiento, ya le había dicho el sufrimiento. La motivación. ¿A qué voy con esto? A lo mismo que mencionaba al principio del partido. La cantidad de turcos que había y cómo alentaban, cómo apoyaban, cómo hacían sentir el estadio del Dortmund como un hervidero. Estábamos en Turquía literalmente y eso al final es un plus para este tipo de selecciones que ya tienen calidad individual porque Turquía es una buena selección, pero si le das ese plus de ser una selección que tenga ese tipo de apoyo desde las gradas, se van a ser absolutamente dominantes y en esos momentos en donde empiecen a poder sufrir, por ejemplo, cuando estaban 1-1, pueden resarcirse y volver a ser protagonistas por la cantidad de afición y en la cantidad de apoyo que tenían sobre las gradas. Y esto le va a pasar a muchas selecciones. En los partidos clave le va a pasar a Austria. Hungría también tiene muchos aficionados, los escoceses, los turcos, aficiones que, sobre todo Alemania también, porque son los locales, pero esos países que estén cercanos a Alemania, que lleven mucha gente, van a ser países que van a ponderar y van a tener ese plus de la motivación. Así que la afición es un plus muy importante que va a tener Turquía para estas instancias. Algunas dudas que me deja el partido, algunos comentarios que puedo tener, pueden ser quizá el aspecto defensivo de Turquía, sobre todo, porque mencionábamos que Turquía se defendió bastante bien, pero tuvo algunos lapsos en donde las paredes rápidas le hacían mucho daño al equipo turco, sobre todo cuando lograban conectar y hacer paredes los georgianos, algunos desbordes de Mikautatse, cuando lograba darse los giros para poder golpear. Ahí es donde había algunas falencias a Turquía que tendrá que ir manejando partido tras partido, porque, bueno, va a tener un grupo complicado para pasar en primer puesto, que creo que pueden hacerlo. Van a jugar ese partido contra Portugal también en el estadio del Dortmund, así que va a ser un plus gigantesco para la selección turca volver a jugar ahí, porque en esa zona justamente de Alemania es donde más se conglomeran los turcos en Alemania, así que esa zona es de muchísimo apoyo y va a ser va a ser un grupo bastante reñido, porque también ese Georgia contra República Checa puede pintar bastante bien. Y ahora vamos con ese lado de la moneda, vamos con ese partido, porque, a ver, también el República Checa contra Portugal, un partido que a mí me gustó muchísimo ese partido, que tenía bastantes ingredientes, como por ejemplo ver qué tanto podía hacer la selección de Roberto Martínez ante una República Checa que a priori se veía muy débil. Tenía algunas variantes como Patrick Schick, en estos torneos es también típico jugador de Eurocopa. Había otros futbolistas como los del West Ham, como Soufal, como Soucek. Y aquí yo tengo algunas anotaciones que se me hacen bastante interesantes y una crítica en especial. A ver, el partido terminó siendo lo esperado. Portugal con mucha posesión, República Checa siempre buscando el bloque bajo para poder defenderse e intentar buscar contragolpes. ¿Y cómo abres esos bloques tan bajos? ¿Cómo abres una defensa que está muy junta, compacta? ¿Cómo le haces para abrir ese tipo de escenarios? Pues lo abres, no lo vas a abrir disparando de fuera del área. Normalmente no lo vas a hacer porque vas a tener a los futbolistas del equipo contrario muy pegados a ti. O sea, si disparas, siempre va a haber alguien que lo bloquee. Tampoco lo vas a abrir con muchos centros, sobre todo si te enfrentas contra futbolistas de República Checa, porque normalmente ellos son muy altos. Vas a perder la mayoría de los centros, además de que es más fácil despejar que rematar. Tienes que buscar otras variantes y para eso está la creatividad. Aquí había un futbolista bastante clave. Había dos. Uno era Bruno Fernández, porque en esos juegos siempre tienes que tener paciencia para buscar los pases filtrados, los pases clave para poder abrir a este tipo de selecciones. Y otra muy importante que poco se utiliza en el fútbol de hoy y es el desborde. Porque cuando ves equipos como el Manchester City que están muy ahogados ante un equipo que les está protegiendo muy bien su arco, siempre termina ocupando la variante de Jeremy Doku, ese futbolista que te cambia el ritmo, que te dé otras jugadas, que te dé esas variantes ofensivas con el regate, con el desequilibrio, con la potencia, velocidad. Y el futbolista en Portugal que estaba capacitado para hacer eso era Rafael Leao. Era Rafael Leao y el partido de Rafael Leao a mí no me gustó absolutamente nada. Tuvo unas variantes porque lo que hizo Roberto Martínez a veces era meterlo muy por carril interior para
darle la banda a Joao Cancelo, o a veces era viceversa. Joao Cancelo se metía muy por el centro para dejarle la banda a Rafael Leao. Pero cuando tuvo las oportunidades de desbordar al futbolista del Milan, fue totalmente inocuo cada acción que intentaba hacer. A ver, el partido se refleja en 0 tiros, 2 regates, 4 centros y solo uno completado. El partido fue tétrico, al final lo terminan sacando de cambio para que justamente entre Pedro Neto después y en 2 minutos hace la acción que necesitaba hacer Rafael Leao. Es decir, un desborde de línea de fondo, un centro retrasado y llega el gol de Francisco Conceição. Al final eso es lo que necesitaba Portugal, que al final no lo pudo hacer, se terminó complicando de más, primero con el gran gol de Proved, que terminó siendo un golazo impresionante, y después ya se empiezan a volcar más, y aquí el error que comete República Checa fue quedarse tan hundidos, porque al final el partido terminó siendo dominante, y está bien que quieras replegarte porque conoces de tus debilidades, conoces al rival, y lo que planteas hacer es defenderte, pero una defensa de ese estilo no va a llegar a nada si no tienes oportunidades a los contragolpes, porque si solo te vas a defender no te va a ayudar en lo más mínimo, te van a terminar marcando gol, o al contrario no vas a marcar tú, pero se va a quedar un 0-0. Para esos planteamientos tienes que tener una herramienta, un plan de ataque para poder salir a velocidad. Y es que el partido se termina resumiendo en los siguientes datos: 74% de posesión para Portugal por un 26% de República Checa, 19 tiros de Portugal y 5 de República Checa, paradas de los porteros, 7 paradas del portero de República Checa por 0 de Diogo Costa, y tiros de esquina, 13 de Portugal y 0 de República Checa. No llegaron absolutamente en ninguna ocasión, tuvieron algunas cantadas, sobre todo al final del partido podemos ver los ataques, los momentos de ataque que nos ofrece SofaScore, en donde podemos ver que prácticamente salvo 3 piquitos, fue el partido de Portugal en ataque. Así que también fue un buen plan porque Portugal no lograba ser creativo, no tenía los desbordes, pero al final terminó bastante hundido y como suele pasar en el fútbol, los mejores le terminan ganando a los peores, valga la redundancia. Después también tenemos otro concepto que quiero hablar de y es la personalidad, porque al final podemos ver que hay futbolistas de recambio, que eso también termina siendo a Portugal una de las grandes candidatas al título, que es la personalidad y las armas ofensivas que tienen en el banco. Sale Pedro Neto, sale Diogo Jota, que al final termina marcando un gol en fuera de lugar de Cristiano Ronaldo, sale Francisco Conceição, que son futbolistas de mucha garra, y al tener un plantel de muchísimo nivel, los que entran de cambio quieren ganarse un sitio, y es por ello que terminan entrando con mucha energía, ganas de resolver los partidos, etcétera. Gonzalo Ignacio, por alguna razón, también entró en defensa y lo hizo bastante bien. Así que tenemos un plantel de Portugal bastante completo que se sigue atorando en ese tipo de situaciones, y es por eso que yo ponía en Twitter que para mí el titular de Portugal debería ser Pedro Neto sobre Rafael Leao, y me dijeron que no, que estaba loco, pero es que sinceramente Rafael Leao es un futbolista que tiene muy mala toma de decisiones. Es un futbolista que por características de regate, de vértigo, te puede dar más de lo que realmente te ofrece. Si tiene sus momentos, es un futbolista diferencial, absolutamente crack. Tiene los destellos de crack, pero no es continuo. Y en ese sentido yo preferiría tener a Pedro Neto y te guardas el arma de Rafael Leao como revulsivo, que también puede ser bastante poderosa para que entre motivado, para que entre encarador y que haga lo que tuvo que haber hecho en este encuentro. Algunas dudas que me deja Portugal en este partido: la defensa, creo que las pocas veces que le llegó República Checa le logró hacer daño, tuvo algunos momentos de desconcierto y sobre todo ese aspecto de la creatividad. Creo que tendrá que moverle algo Roberto Martínez para hacer un equipo principalmente más, con más recursos, que los pueda ejecutar con más calma, porque al final también se desesperaban en algunas acciones, querer meter los pases filtrados cuando no tocaba, y al final se terminaron, no sé si desesperando, pero sí apresurando. Así que esos conceptos en ofensiva y defensiva me parecen claves para los partidos que se vienen, sobre todo ese encuentro contra Turquía, que va a ser un duelo impresionante. Así termina la primera jornada de esta Eurocopa. Quiero saber su opinión en los comentarios, que igual me digan qué es lo que quieren que sigamos hablando en este tipo de videos. Si quieren podemos hacer un podcast, aunque me llevaría muchísimo tiempo y no sé si tengan ganas en estos momentos de ver 40 minutos de mí hablando solo de partidos de la Eurocopa, pero creo que está bastante interesante, hubo rendimientos bastante altos y sobre todo hoy lo merecía por los partidos que vimos. Soy Mando Sanabria, dejen en los comentarios, no olviden seguirme en redes sociales, suscribirse al canal, activar la campanita para estar al tanto de todo el contenido que subamos de la Copa América y de la Euro. Y sin más, soy Mando Sanabria, muchas gracias por ver y por escuchar. Chao.